7, versículos 13 al 14, los cuales, con el permiso de ustedes, recito de la siguiente manera. La palabra de Dios dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan, dice la palabra. Como dije antes, es un texto bien conocido de las Escrituras que nos presenta una enseñanza crucial para todos nosotros, enseñanza que surge de la boca del mismo Jesucristo, el cual usa unos términos que hasta los niños podrían entender. Y ese mensaje conlleva, en primer término, la idea esencial de que somos seres a los cuales Dios dotó de conciencia, con moralidad y responsabilidad con respecto a nuestros actos, y que no somos como animales salvajes que actúan solo por instintos y sin responsabilidad por sus actuaciones. En segundo término, este mensaje nos dirige a la verdad de que Dios nos hizo seres a su imagen, capacitados para actuar con voluntad y decisión propia, y que por ello tenemos que escoger y tomar decisiones, y que eso nos hace responsables delante de Dios y de los hombres. En tercer término, ese pasaje nos revela la idea de la salvación y a la interrogante fundamental que consiste en la pregunta: ¿qué tenemos que hacer para ser salvos? Este cuestionamiento, hermanos, esta pregunta esencial que debería hacerse todo cristiano y aún todo aquel que no se ha convertido a Cristo y que desea obtener la vida eterna. Hermanos y hermanas, como seres responsables ante Dios, generalmente siempre vamos a estar conscientes de nosotros y de lo que hicimos, de nuestros actos, de nuestros pensamientos, y siempre vamos a tener que enfrentar las consecuencias de nuestras decisiones y caminos que hayamos escogido en la vida. Pero bien, este texto que leímos al inicio nos sirve de ayuda para que pensemos de qué forma podemos obtener la salvación. Y es que en realidad Jesús ahí, con esas palabras maravillosas, nos explica cuál es la única forma en que podamos acceder a la salvación, y metafóricamente nos presenta una puerta y un camino. Y ese pasaje, Cristo muestra, nos señala Cristo la única puerta y el camino, y nos dice: miren bien, esa es la manera de entrar en la salvación, es la única forma, no hay otra, no hay ninguna otra manera o forma de entrar. Estas palabras a los no convertidos les ayudan para que puedan ver con claridad lo que necesitan para ser salvos, y a aquellos que ya estamos convertidos nos sirve para recordar y repasar el camino por el cual tenemos que estar, por qué clase de vida tenemos que estar viviendo, o qué clase de vida tienen que estar viviendo todos. Tenemos que estar viviendo de alguna manera esa clase de vida. Si analizamos ese texto, vemos que no es algo complicado en realidad. Son palabras sencillas, como antes dije, pero contienen un lenguaje figurado, es decir, son palabras con un sentido distinto al literal, es decir, que tienen un significado distinto al significado exacto de las palabras, ya que usa objetos de conocimiento general o familiar para los que lo escuchaban en ese momento y también para nosotros, y señalan unas realidades y verdades espirituales de suprema importancia. La palabra, entre comillas, entrad, que vimos en ese pasaje, es un verbo expresado en forma imperativa, mediante el cual Cristo les ordena a los que le estaban escuchando en ese momento y a nosotros también en este momento, en forma de orden, en forma imperativa, que deben entrar. Esa orden de entrar significa
la exigencia de pasar a otro espacio, de un lugar a otro lugar, iniciar una etapa nueva, comenzar algo. Dentro de ese pasaje, la orden de Cristo es que debemos pasar ese conducto estrecho que lleva al reino de Dios. Por su parte, la frase puerta estrecha, también entre comillas, constituye la frase que muestra el punto, el objeto, el lugar respecto del cual se emite la orden o ese imperativo que Cristo nos dio. En la vida cotidiana todos sabemos, me parece, ¿verdad?, qué significa entrar por una puerta. Aquí tenemos una. Tenemos puertas en nuestras casas, e igual aquí en estas instalaciones o en los edificios que visitamos con frecuencia. Por las puertas se entra o se sale de algún lugar. Y mirándolo desde otra perspectiva, también una puerta implica el comienzo de algo, ya que si entramos, entonces estamos comenzando la estadía en un lugar. Y si salimos, pues estamos terminando la estadía o permanencia en ese mismo sitio. En este pasaje bíblico no se hace referencia a cualquier puerta, sino a la puerta que tiene el reino de Dios. Cristo, con sus palabras, nos ha querido mencionar las características de esa puerta, las cuales hacen que la misma sea única y que no exista otra como esa puerta. El texto establece que esa es, entre comillas, la puerta estrecha, lo cual nos muestra esa característica esencial y distintiva de ese acceso al reino de Dios, y que determina que no hay otra como esa puerta. Es diferente a todas las demás, siendo que respecto a eso no hay equivocación alguna, ya que esa puerta es especial, es única, es la puerta estrecha que lleva a la vida eterna. Y lo que tiene especial es el ancho, es decir, las dimensiones que tiene esa puerta, es de ese lugar por donde el hombre o la mujer deben pasar. Es una puerta, como dije, estrecha, donde no puede pasar mucho por ahí, y que hace que por esa estrechez o angostura deban dejarse cosas afuera, o que uno deba quitarse cosas que uno lleva y dejarlas afuera para poder entrar. Imaginémonos ahora a nosotros mismos dejando maletas y bultos que no caben por ahí, pero que deben desecharse para poder pasar por ese lugar. Visualicémonos ahora, hipotéticamente, dejando cajas de zapatos, maletas repletas de ropa, y también, hablando en forma metafórica, dejando bolsas llenas de ilusiones, cargadas de proyectos, cargadas de intenciones, hasta el tope de pecados, llenísimas de deseos mundanos, hasta el tope de pretensiones materiales y de todo aquello rebosante de codicia, apretadas de sensualidad y de cosas que no nos permiten pasar por ahí. Otra de las frases usadas en el pasaje es el camino angosto, el cual hace referencia al espacio al que da acceso a esa puerta estrecha, es decir, la puerta estrecha a su vez lleva a un camino, a una senda por donde debemos andar y donde debemos ir a un lugar determinado. Característica de ese camino es que concuerda con la puerta que le da acceso, es decir, el camino, al igual que la puerta, es estrecho, es decir, angosto. Esos términos nos dan la idea de que ese camino se estruja y nos oprime al pasar. Y ese término estrujar significa que puede comprimir a alguien de una manera que ese alguien puede llegar a sentirse lastimado, maltratado o de alguna manera incómodo. La idea de estrechez alude, espiritualmente hablando, a aflicciones y padecimientos que hacen que ese camino esté como limitado por tales cosas a cada lado. Esa es la característica de ese camino al cual se llega por la puerta que Cristo nos dice que entremos por ahí. Y yo les pregunto,
¿A dónde conduce el camino al cual tenemos acceso por esa puerta? Yo les respondo, pues a la vida eterna, que es el reino de Dios. Y otra pregunta, ¿por qué Cristo en su gracia manda entrar por esa puerta estrecha? Y la respuesta es que Él lo hace porque hay otra puerta engañosa, que es ancha, y su característica es opuesta a la puerta verdadera, ya que esa falsa puerta es amplia, es holgada, tiene espacio de sobra. Por esta otra puerta caben maletas y bultos. Por esta otra puerta se puede ir con muchos bultos, sin dificultad alguna. Esa otra puerta lleva a otro camino que es espacioso, término que quiere decir ancho. Ese camino engañoso corresponde con la puerta engañosa, y los que entran por esa puerta y circulan por ese camino pueden ir con cualquier cosa, con cualquier maleta, no tienen dificultad alguna, no hay estrechez, no hay muchas limitaciones. En ese camino caben o entran todo tipo de ilusiones, todo tipo de proyectos, cualquier género de intenciones, cualquier pecadillo o pecadote, cualquier deseo mundano, cualquier pretensión material, y también las actitudes y los pensamientos codiciosos, todo tipo de sensualidad, y no hay límites en ese camino ancho. Disculpen un momento, hermanos. Bueno, continuemos. Y el único inconveniente de ese camino tan cómodo y holgado es que lleva a la perdición, dice la palabra, al lugar contrario que el anterior. Ese camino es el que conduce al hombre y a la mujer a su destrucción y a su ruina. Hermano y hermanas, mucha gente entra por esa puerta que es ancha y circulan por ese camino espacioso. Son muchos, muchísimos en realidad. Por la otra puerta no son tantos los que entran, porque incluso esa otra puerta, entre comillas, pocos la hallan. Es decir, son pocos las personas que descubren la verdadera puerta, la puerta estrecha, y a veces ni siquiera la ven, ni la distinguen. Por eso son mucho menos los que entran por esa puerta estrecha. Entonces, recapitulando, resaltamos en este pasaje 3 ideas que salieron del pensamiento y de la boca del mismo Jesucristo, que son: la primera es la orden que procede de la gracia de Cristo, nuestro Rey, orden que dice entrad. Y es que Cristo, como Rey, pronuncia un mandato, una orden, un imperativo a todos sus oyentes, un mandato que procede de su gracia, mandato para pasar y acceder por ese reino del que ha estado hablando y al cual debemos entrar a través de la puerta estrecha. Y es que seguro Jesucristo, observando a toda aquella multitud que estaba en ese momento presente, se dirige a ellos, al igual que lo hace ahora a nosotros, a los que estamos aquí, y con toda claridad expresa su sincero deseo que entren en su reino, y lo expresa a través de este firme mandamiento o imperativo que dice entrad, pero por único acceso verdadero que hay, es decir, por la puerta estrecha. Y ese mandamiento de Cristo no deja duda de que su corazón estaba y está lleno de gracia para los seres humanos, y no deja duda de su firme deseo de que aquellas multitudes que lo escuchaban en ese momento y nosotros que ahora lo estamos escuchando, accedamos a la salvación. Existe en la Biblia, en el libro de Deuteronomio, capítulo 30, versículo 19, un pasaje en el que Moisés expresa algo semejante. Este pasaje dice lo siguiente: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros.
que os he puesto delante de vosotros la vida y la muerte, la maldición y la bendición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Vemos en ese versículo cómo Moisés presenta a Israel, que era un pueblo rebelde, al igual que Jesucristo presenta en el pasaje que venimos revisando las dos únicas alternativas que hay para todo hombre o mujer, y son la vida o la muerte de otro lado. Jesús, al igual que Moisés, expone a aquellos que lo escuchaban y también nos presenta a nosotros ahora mismo dos caminos respecto de los cuales se debe escoger: el camino de la vida o el camino de la muerte. Igual disyuntiva nos muestra la Biblia en Jeremías, capítulo 21, versículo 8, que dice lo siguiente. Dios le dice a Jeremías y nos dice a nosotros también lo siguiente: y a este pueblo dirás, así ha dicho Jehová, he aquí que pongo delante de vosotros camino de vida y camino de muerte. Vemos por lo tanto en ese pasaje que por orden de Dios el profeta Jeremías, el profeta que llaman profeta llorón, como repetidamente lo llama mi esposa en muchas ocasiones aquí, ese profeta expresa que todos debemos escoger entre dos caminos y que el pueblo debe decidirse ya, no mañana, no otro día, sino ya en este momento, en este preciso momento, y que esa decisión es apremiante, sobre todo considerando los eventos actuales, los cuales todos apuntan a la inminente venida del Señor. Concordante con el pasaje inicial que leímos, Jesucristo presenta las dos puertas y manda a entrar por la puerta de la vida. Con ello, Jesucristo nos muestra su compasión y su profundo deseo de hacer bien al ser humano, y a su vez exhibe su anhelo de que podamos ser dichosos y bienaventurados, y por eso pronuncia la orden: entrad, como dijimos anteriormente. Nuestro Señor Jesucristo quiere que todos lleguemos a participar de los privilegios y honores y bendiciones del reino de Dios, que tengamos acceso a todas las cosas maravillosas de su reino, las cuales son para provecho y bienaventuranza, ya que son privilegios de gran consolación que harán que estemos saciados de todo bien al poder ver a Dios y disfrutar de su presencia. Esa es la verdad. Por eso es que Jesús, conociendo las ventajas que tenemos, es que nos da esa orden: entrad, entrad. Este mandato es para que pasemos por la puerta estrecha, puerta que, como se dijo, tiene, según la mentalidad humana, muchos inconvenientes, y por eso es estrecha o se ve estrecha. Repito, Cristo en esa palabra nos aclara que por un lado pocos son los que la hallan, y de eso se puede deducir que esa puerta no se ve fácilmente. Es necesario esforzarse para poder distinguirla, para poder apreciarla, porque pasa fácilmente desapercibida. Algunos incluso la pueden confundir con la otra puerta y piensan que esa otra puerta, es decir, la ancha, también les vale para entrar y para participar del reino de Dios y estar bajo su bendición. Pero no es así. Debemos fijarnos bien, hermanos y hermanas, ya que, como la misma palabra lo dice, son pocos las personas que la hallan. Nos dice que esa puerta es estrecha, lo cual indica que es preciso que hagamos ciertos arreglos, ciertos ajustes, que valoremos ciertas cosas, que nos desprendamos de algunas maletas o bultos, hablando en sentido figurado, con los que hemos estado viajando por la vida. Esa es la puerta estrecha precisamente, ya que por ahí no podemos entrar con una serie de cosas, como actitudes, deseos, sentimientos, pensamientos, anhelos, pecados, que sean contrarios a la palabra de Dios. Se trata de entrar
al inicio con aparente o real incomodidad, pero luego llegamos al reino de Dios, que es rico, generoso, extenso, lleno de misericordias y bienes y bendiciones de Dios para todos. Con permiso, no, discúlpeme. Continuamos, hermanos, disculpen. Recordemos que los evangelios se denominan sinópticos, algo que en varias ocasiones la pastora María Eugenia ha enseñado, ya que muestra en forma parecida muchos eventos de la vida y enseñanzas de Jesucristo. Y precisamente en Lucas capítulo 13, versículo 24, se nos habla de eso mismo. Ese pasaje dice: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Y repito esta última frase porque me parece importantísima. Muchos procurarán entrar y no podrán hacerlo. Este pasaje, como puede verse, en este pasaje se usa otro término, el término angosto, para referirse a la puerta por la cual Cristo nos dice que entremos. Pero además usa otro término, o la palabra esforzados concretamente, con la cual Jesús nos quiere dar a entender que para acceder a esa puerta debemos realizar una lucha, un esfuerzo intenso contra las tentaciones, contra los pecados, contra la carne, contra nosotros mismos. Todo eso, como comprenderán, hermanos, implica una lucha, un esfuerzo arduo, intenso, una voluntad decidida y consciente, y una decisión de hacernos cada día menos cercanos y amigos del mundo y más cercanos y amigos de Dios cada día. Esta es una perspectiva interesante que seguramente a algunos los lleva a cuestionarse el por qué. Para poder entrar en el reino de Dios se quiere que cumplir con ese esfuerzo y con esas limitaciones. Algunos podríamos cuestionarnos y preguntarnos por qué motivo o razón tienen que darse esas condiciones de estrechez para poder entrar al reino de Dios. Y empiezan a cuestionarse eso sin llegar a comprender la verdad, y que muchos se equivocan, porque esa puerta por la cual Jesús nos manda a entrar no es una puerta ancha y fácil, que solo requiere que te decidas y ya entras, sin tener que hacer nada, sin tener que renunciar a nada, sin tener que esforzarte en nada, sin tener que dejar cosas. Las ideas de conversión que muestran que solo basta con decir sí, sin realmente tener un cambio profundo en la vida del creyente, en realidad son piedras de tropiezo y solo traen confusión y engaño. Y la verdad, para mí, con todo el respeto lo digo, son doctrinas de error gravísimas. Y es que muchos generalmente piensan que sí quieren las bendiciones del reino de Dios, que sí quieren las bienaventuranzas, pero se cuestionan por qué es necesario pasar por esa puerta tan estrecha, con todas las dificultades que eso implica. Por eso Jesús nos dijo que ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Eso dijo Jesús. Eso implica que hay otras alternativas diferentes a la puerta estrecha, que pueden ser más atractivas y populares, pero que no llevan a la vida eterna, que no llevan al reino de Dios. Gran cantidad de personas se van por esas otras puertas. Eso lo vemos todos los días, porque en esas otras puertas, en esos otros accesos alternativos y populares, casi no hay exigencias, casi no hay sacrificios. Uno puede entrar tal como uno es, tal como uno quiere ser. No hay que negarse a sí mismo. No hay que humillarse. No hay que aprender obediencia. No hay que aprender paciencia. No hay que aprender a amar al prójimo. Tampoco hay que aprender a amar a los que nos maldicen. O tampoco hay que aprender a amar a los que nos vituperan. Uno puede pensar como prefiera. Uno puede ordenar la vida
con las ideas que desee o que se le ocurran a uno. Puede vestirse y emplear el tiempo como uno se le ocurra. En esa puerta ancha cabe mucho. Podemos pasar por ahí casi con todo lo que tengamos y querramos llevar y cargar. Y como es un camino espacioso y cada uno lo adapta a sus circunstancias e intereses, no es necesario ser meticuloso con la ley de Dios. No es necesario ser obediente a Dios. No es necesario examinarnos tanto sobre eso que llaman pecado. Y los que entran por esa puerta, por esas puertas, seguramente se dicen: yo creo que hay otra manera de entrar al reino de Dios, porque yo creo que tengo fe, pero no hay que ser tan exagerados. Muchos dicen eso. Hermanos y hermanas, en esos pasajes que hoy estamos examinando, vemos cómo Jesús hablaba a los discípulos, también a una multitud de hombres y mujeres religiosos, educados y supuestamente enseñados en la revelación de la palabra, quizás muy parecidos a muchos que actualmente acuden a las congregaciones, y en realidad les estaba enseñando, al igual que nos está enseñando hoy a nosotros, qué es la verdadera conversión, qué significa ser un verdadero discípulo de Cristo y de Dios. Jesús nos quería decir y nos dice que debemos entrar por la puerta estrecha, que debemos tener cuidado de no intentar por las otras puertas alternativas, por las puertas populares, que en apariencia son más fáciles y atractivas, más condescendientes con nuestra carne, puertas que permiten que nos conformemos con una religión exterior, puertas por las que muchos quieren entrar y por las que muchos desafortunadamente ingresan, pero que no los llevan al reino de Dios, sino a la perdición. Es aquí donde les quiero decir una verdad importante. Hay una relación inseparable, repito, inseparable, entre la puerta estrecha, el camino angosto y la bendición de la vida eterna. La vida eterna y todas las bendiciones del reino de Dios tienen relación directa con esa puerta y con ese camino. Y no hay otra posibilidad, no hay otra clase de camino que lleve a ella. Y es que tiene que haber en nosotros una obra verdadera de regeneración. Por favor, escuchen bien esta palabra y esta frase. Verdadera obra de regeneración. Un verdadero arrepentimiento, una verdadera fe que dé lugar a vivir una vida auténtica, verdadera como discípulo de Cristo. Hermanos y hermanas, de eso trata la obra de transformación del Espíritu Santo en nuestras vidas, que nos lleva a toda verdad, nos lleva a buscar y a escoger esa puerta estrecha y a andar por ese camino estrecho, que conversión verdadera, que nos da paso a ese camino angosto y a ser un verdadero discípulo de Cristo. Desafortunadamente, hoy día, en muchas congregaciones existen personas que pretenden ser discípulos de Cristo, pero no han tenido un verdadero arrepentimiento y conversión. Esas personas se están engañando a sí mismas. Y aquí les comparto otra verdad absoluta e inquebrantable, la cual encontramos en San Juan capítulo 14, versículo 6. Versículo, por cierto, maravilloso, en el cual mi Señor dice en forma clara: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí, dice la palabra. Hermosísimo pasaje. Otro pasaje igual de maravilloso que ese lo vemos en Juan, capítulo 10, versículos 7 y 9. El mismo Jesucristo nos dice lo siguiente: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos, dice la Biblia. Y es que Jesús, en sentido amplio, de acuerdo a la Biblia, es la puerta y tiene unas dimensiones, unas características, un ancho, una altura por la cual debemos pasar. Jesús
tenía un grado de obediencia, un nivel de santidad, al Dios Todopoderoso, que le dan una altura, un ancho, unas dimensiones a las cuales tenemos que aspirar, a las cuales tenemos que acercarnos para poder entrar por esa puerta. Jesús es el molde, Jesús es el patrón, Jesús es la medida a la cual debemos ajustarnos y debemos ajustar nuestras vidas, nuestras almas, nuestros espíritus, nuestros deseos, nuestras aspiraciones, nuestros sentimientos, nuestras aflicciones y todo en nuestra existencia y todo lo que vivimos. La prueba de que alguien ha pasado por esa vida estrecha, por esa puerta estrecha, es que alguien se puede ver andando por el camino estrecho. Por el contrario, si somos indulgentes o permisivos con el pecado y queremos un estilo de vida que no concuerda con este camino angosto, entonces estaríamos en el camino ancho que no nos lleva a la vida eterna. Por eso, repito, hermanos, hay una relación estrecha e ineludible entre esa puerta estrecha y ese camino angosto y la vida eterna. Eso de lo que venimos hablando nos permite meditar, ya que las palabras de Jesucristo y su urgencia para que obedezcamos el mandato nos enfrentan a una cruda realidad, en la cual muchos quieren hacer ojos de ciego y oídos de sordos, y es que nos pone frente a la realidad de la brevedad de la vida y de la importancia de tomar la correcta decisión, y es que no sabemos cuánto tiempo nos queda en este momento. No sabemos si tendremos más oportunidades, por lo que es necesario tomar la decisión correcta, ya, cuanto antes, no mañana, sino ya. Y volviendo de nuevo a esas maletas y bultos que muchos estamos tentados de introducir por la puerta y que muchos hombres y mujeres llevan en el viaje de sus vidas, respecto a los mismos, podemos hacer una lista, no completa, solo una lista. Como autosuficiente. El pasaje dice, refiriéndose a un hombre que se siente poderoso materialmente, lo siguiente, y dijo ese hombre, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes, y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe y regocíjate, dice la palabra. Vemos entonces cómo Jesús se refiere ahí en ese pasaje bíblico a un hombre que no se preocupa debidamente de su alma, ni de su muerte, ni del juicio al cual tendrá que dar cuenta cuando acabe su corta vida. Esas cosas no le pesan a ese hombre. Su preocupación va por otro lado. Su mente está preocupada por sus ganancias, por su trabajo, por sus bienes y por la satisfacción y la gratificación que puede encontrar con estas cosas materiales aquí en este mundo y en esta vida. Y a ese hombre Jesús lo llama necio. En el versículo 20 de ese capítulo 12 de Lucas, versículo que dice lo siguiente: pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién va a ser o de quién será? Dice la palabra. ¿Qué hombre o mujer piense que puede vivir tranquilo sobre la base de sus ideas acerca de la vida, fundado en lo que piensa de sí mismo,
pensando que conoce todo sobre Dios y sobre la muerte, y creyéndose autosuficiente con lo que piensa que sabe y que conoce y que tiene, y creyéndose seguro, pensando que tiene todo lo necesario. Por eso, lo que le preocupa y lo que le interesa son sus ganancias, sus bienes, y cómo se podrá sentir por esto en los próximos meses o días. Con ese espíritu de orgullo, ni piensa en la puerta estrecha, ni en la vida que Dios da a los que entran por esa puerta. Es una carga de autosuficiencia, es un bulto pesadísimo que no le permite entrar por la puerta estrecha. Esa maleta lo lleva a tomar la puerta ancha y a tomar en el camino espacioso. Si pudiéramos asomarnos, por ejemplo, para ver ese camino ancho, de fijo podríamos ver a muchos con ese gran bulto encima cargándolo, y son aquellos que se ven muy tranquilos y satisfechos, piensan y creen que todo les va a salir bien debido a lo que poseen materialmente, y que se aseguran a sí mismos que afrontarán las cosas cuando vengan, como vengan, y confían en sus ideas, confían en sus cualidades y en sus bienes. Dicen de nuevo que todo les va a salir bien, pero en realidad van por el camino de su destrucción, con ese corazón autosuficiente que les hace pensar que todo les va a salir bien sin pensar en las palabras de Dios y en las recomendaciones de Cristo. A ellos se refiere el Salmo 10, versículo 6, que dice lo siguiente, refiriéndose a ese tipo de hombre o de mujeres. Dice lo siguiente, dice en su corazón: no seré movido jamás, nunca me alcanzará el infortunio. A ellos también se refiere el Salmo 30, versículo 6, que dice: en mi prosperidad dije yo, no seré yo jamás conmovido. A ellos también se refiere el Salmo 52, versículo 7, que dice: he aquí el hombre que no puso a Dios por su fortaleza, sino que confió en la multitud de sus riquezas y se mantuvo en su maldad. E igual, en otro pasaje, Abdías 1, versículos 13 y 4, me parece, la palabra con más dureza dice lo siguiente: la soberbia de su corazón te ha engañado. Tú que moras en las hendiduras de las peñas y en tu altísima morada, que dices en tu corazón: ¿quién me derribará? Si te remontares, dice la Biblia, como águila, y aunque entre las estrellas pusieres tu nido, de ahí te derribaré, dice Jehová. Imagínense qué dureza. Y es que Dios en su palabra declara la incapacidad del hombre para entrar en el reino de los cielos por su sabiduría, por sus habilidades o por su propio poder o sus riquezas. Por eso llama a Dios a confiar en Él. Así lo vemos en Isaías capítulo 50, versículo 10, pasaje increíble que dice lo siguiente: ¿quién hay entre vosotros que teme y oye la voz de su siervo? El que anda en tinieblas y carece de luz, confía en el nombre de Jehová y apóyese en su Dios, dice la palabra. Porción de la Biblia que nos dice que es necesario rechazar la confianza en nuestras capacidades de sabiduría, como esos que andan en tinieblas y carecen de luz, que debemos por el contrario apoyarnos en Dios y solo en Él, en su palabra y en su sabiduría y en su poder. Siguiendo con la otra parte, de este primer punto, de esa primera maleta, vemos el bulto de la justicia propia. Y los que cargan ese bulto se dirigen a Dios pensando que tienen cosas a su favor, que han hecho cosas que de alguna manera pueden llamar la atención de Dios, o que por lo menos pueden tranquilizar a Dios. Y tienen la impresión y dan por hecho que Dios está contento con ellos. Y es natural que los escuche según ellos piensan y que les haga bien. En Lucas 18:9 se refiere a ese tipo de personas que cargan ese bulto que hemos denominado la justicia propia. Ese pasaje dice lo siguiente: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola.
Y en los versículos siguientes se refiere a dos hombres, un fariseo y un publicano, como se ve en Lucas 18:10. Y según se constata en los versículos 11 y 12 siguientes de ese mismo capítulo 18 de Lucas, ese hombre fariseo decía: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Pero el otro, el publicano, según dice Lucas 18, versículo 13, se mostraba con otra actitud y súplica de la siguiente manera: mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador, dice la palabra. Pero Dios en su palabra, en Lucas 18:14, nos muestra a cuál Él le da más mérito, refiriéndose al publicano de la siguiente manera: os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido, dice la palabra de Dios. Y ahí vemos cómo la palabra nos dice cosas importantes, y es que muchos cargamos un gran bulto de autojustificación, el cual nos llena de orgullo, de enaltecimiento, de engrandecimiento gratuito, con el cual nos creemos demasiado santos y demasiado buenos, pero olvidamos la humildad y el sometimiento diario a Dios, las cuales nos hacen olvidar de la misericordia y de la obra redentora de Cristo. Esos hombres o mujeres que cargan ese bulto tienen mucha dificultad al llegar a la puerta estrecha y van por el camino espacioso, no por el camino estrecho. Van por ese camino pensando en su propia justicia, pensando que todo lo bueno lo esperarán de Dios sin tener misericordia. Su fin es perdición y condenación, pero ellos creen que van por el camino de la vida porque confían que no son tan malos, no hacen como otros hacen. Para ver la otra cara de la moneda, si es la otra perspectiva, la de los hombres y mujeres que han tomado el camino angosto, podemos acudir a la Biblia. En Mateo 5:4, el cual Jesús nos dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque de ellos recibirán consolación. Y es que esos hombres y mujeres bienaventurados han escogido el camino estrecho y han repudiado esos bultos. Esas dos primeras bienaventuranzas muestran a seres humanos que han desechado de sí mismos su propia justicia y la confianza en su suficiencia. Esos son pobres, pues viven, confían y esperan en Dios, y lloran por causa de su pecado y el mal que ellos sienten que hay en ellos. Y son esos los que van por el camino estrecho, son esos los que han pasado la puerta, son esos los que son conducidos a la vida. Hermanos y hermanas, es la justicia de Cristo la única que nos puede valer para entrar al reino de Cristo, de Dios, la cual recibimos por la fe. Es la sabiduría de Cristo y el poder de Cristo el que vale para saber qué tenemos que hacer y cómo debemos hacerlo. Como bien nos dice Jesucristo en Mateo capítulo 18, versículo 3. De cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. De modo que, interpretando a nuestro Señor, solo los que pueden hacerse como niños son los que podrán en el reino de Dios, de acuerdo a la palabra. Y esos son aquellos que, como niños, confían en Cristo y hacen lo que Él les dice como un niño, agarrados de su mano. Hermanos y hermanas, este es el esfuerzo que hay que hacer para poder entrar por la puerta que lleva a la vida eterna. No es algo fácil. Debemos tomar conciencia y creer que todo cuanto tenemos ni vale ni sirve para entrar al reino de Dios.
y que en realidad durante nuestra vida lo único que hemos logrado es acumular deudas para con Dios y culpa en nuestras vidas, y que en realidad es por gracia, la gracia que nos concedió al enviar a Jesucristo, el cual nos mostró la puerta y el camino correcto que Dios nos concede entrar a la salvación. Por eso les digo, o rechazas esas maletas o nunca podrás entrar por la puerta que lleva a la vida eterna. El segundo bulto o maleta, vamos a hablar del segundo bulto, es nuestra propia voluntad. Importantísimo esto. Para poder entrar por la puerta estrecha y caminar por el camino angosto, debemos lanzar a la basura el bulto que hemos denominado nuestra propia la voluntad, el cual muchos usan como principio director de sus vidas. Vemos que Dios nos creó como criaturas con capacidad para pensar y decidir, y es de esa forma que actuamos, trabajando con nuestros pensamientos y luego tomamos decisiones según nuestra voluntad. Esta es la dotación con la que Dios nos creó, dirigidos según su voluntad. Por eso Dios siempre ha hablado al hombre para guiarlo y guiarnos, y que podamos decidir cómo andar según su justa y santa y sabia voluntad. En esa forma vivían Adán y Eva. Viviendo así, podían conocer y experimentar todo el bien de Dios y el mundo donde ellos fueron puestos y las cosas con las cuales fueron provistas por Dios. El hombre pensaba y decidía para andar en su vida, pero dentro de la voluntad de Dios, que le señalaba cómo y dónde moverse. Esa era su dicha y su bien. No comer del árbol, del fruto del árbol de conocimiento del bien y del mal, era la voluntad de Dios y el principio rector para Adán y Eva. Y vemos en Génesis cómo todo iba saliendo bien, hasta que Adán y Eva decidieron desafiar, ignorar o apartarse de la voluntad de Dios, ya que tras el engaño a la serpiente decidieron apartarse de las normas que Dios les había señalado. Es decir, ellos decidieron ejercer decisiones y voluntad en forma independiente de la voluntad y de la decisión de Dios. En la Biblia, en Isaías 53, versículo 6, se indica lo siguiente: todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros, dice la Biblia. En ese pasaje se resume la perversión que todos los seres humanos arrastramos como descendientes de Adán, por la cual se dice que cada uno de nosotros estamos descarriados, dice la Biblia. Ahí no se mencionan hechos específicos o vergonzosos, no se mencionan pecados concretos o específicos, sino que se habla de uno más genérico o general, un pecado universal, indicando que cada uno se apartó por su camino. Y esa frase, cada uno se apartó por su camino, en realidad quiere decir que cada uno ha puesto su propia voluntad como el principio gobernante para trazar y decidir la trayectoria de sus vidas con independencia de la voluntad de Dios. Y en realidad, en palabras más claras, por si alguno no ha comprendido todavía la gravedad de ese pecado, eso es rebelión contra nuestro Creador, el cual nos crió para ejercer nuestra voluntad, nuestro libre albedrío, pero supeditado, sujeta estas facultades a las de Dios. Pero bien, entonces tenemos la puerta estrecha y para poder entrar por ella tenemos que desprendernos de ese bulto, de esa maleta que es nuestra voluntad como principio que hemos venido ejerciendo. La Biblia en 2 Corintios capítulo 5 versículo 15 explica eso, refiriéndose a la función redentora de Cristo de la siguiente manera: y por todos murió, dice la Biblia, para los que viven, ya no vivan para sí, sino que vivan para aquel que murió y resucitó por ellos, dice la. Eso nos habla que Cristo murió para darnos vida, y a estos que da vida ya no viven para sí, es decir, ya no existen para vivir gobernados por su propia voluntad, sino supeditados a la voluntad de aquel que murió por ellos.
Si pudiéramos nuevamente, físicamente, asomarnos por la puerta estrecha y ver hacia adentro, veríamos un reino que tiene un rey, pero no un rey como los terrenales, sino un rey que ejerce su soberanía sobre todos sus súbditos, pero que lo hacen voluntariamente, los cuales se someten a él voluntariamente. Los súbditos de este reino son los mansos, los apacibles, los amables, a los que hace referencia Mateo capítulo 5, versículo 5, que dice: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Los que tenemos mascotas, sabemos que cuando hablamos de, por ejemplo, un perro manso, estamos refiriéndonos a un animal que no es violento, no es agresivo, no impone su reacción, no pasa tirando de nosotros y jalándonos y llevándonos donde quiere y jalándonos por cualquier lado. Es más bien dócil, fácil de llevar, un animal noble que se deja manejar, un animal obediente. Eso nos da una idea de este término con que Jesús define a los habitantes de este reino, para los cuales su voluntad no es el principio de sus vidas, sino que el principio es la voluntad de Dios. Son súbditos que saben que Cristo es el Rey. Saben, como dice la canción, que Cristo es el Rey de sus vidas. Y buscan hacer su voluntad y aceptan y acogen la voluntad de Dios y sus designios para cumplirlos. Esos súbditos no son del tipo de los que se resisten, no crean una tensión con Dios, no generan disputas con Dios, sino que se limitan a buscar y conocer y cumplir la voluntad de Dios. Estos súbditos tienen una conducta contraria a la de los rebeldes, que pretenden afirmar e imponer y mantener su propia voluntad aún en contra de la voluntad de Dios. Los súbditos mansos son aquellos que renuncian a que su voluntad sea el principio gobernante de sus vidas y por el contrario aceptan y deciden que Jesús es el Rey del reino, el Rey de sus vidas, y que por eso sus corazones no pueden andar contra la voluntad del Rey. Curiosamente, el último texto leído dice que estos, los mansos, son los que heredan la tierra. Eso dice. En la acera contraria vemos a los hombres y mujeres que se rebelan contra la voluntad de Dios para conseguir unas metas, para llegar a sus propios objetivos y para alcanzar supuestas, entre comillas, grandes cosas. Pero Cristo nos dice que contrario a ellos son los mansos los que heredarán todas las cosas. Entonces, hermanos, expresándolo de otra manera, entrando por la puerta estrecha y andando por el camino angosto, debemos realizar un cambio de rey. Nuestra voluntad no debe ser la que prevalezca y debemos dejar que actúe la de Cristo. Pero no debemos malentender, ya que no se trata de anular nuestra personalidad, sino que la nuestra ahora actúe no como la que gobierne, sino como la que sirve al Rey. Es preciso entonces, para pasar por esa puerta estrecha, echar esa maleta lejos de nosotros. Y este es el principio, base de todo el desarrollo del Sermón del Monte, donde podemos constatar que Jesús usa la frase, escuchen por favor, Jesús usa esta frase: oísteis que fue dicho, pero yo os digo. Oísteis que fue dicho, pero yo os digo, dice Jesús. Eso se ve en Mateo 5, 21. Frase que nos permite entender que el Rey es el que da las directrices del reino, es el que decide la ley, es el que expresa la voluntad de Dios y que ese Rey es el que debe gobernar en nuestros corazones. Y que los que son mansos son los que aceptan ese principio y lo asumen y lo aceptan y viven por él. Y luego vemos en Mateo 5:21 cómo prácticamente todo se resume en lo que dice la palabra. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. En otros términos, hermanos, los que pretenden hacer su propia voluntad, no la voluntad del Padre, quienes quieren obviar la palabra de Dios y actuar como les venga en gana, esos no entrarán en el reino de los cielos.
deben primero despojarse esa maleta y ese bulto y dejarlo afuera en otro lado. No es cuestión de lenguaje o términos o palabrerías, sino que es algo más cierto. Y es que cada uno de nosotros debemos asumir un nuevo principio rector de nuestras vidas, y ese principio es no seguir nuestra propia voluntad, nuestros propios deseos, sino por el contrario, seguir la voluntad de Cristo. Y eso no quiere decir que de una y a la primera podamos ajustar perfectamente nuestra conducta a la voluntad de Dios conforme a su palabra, sino que ese debe ser nuestro anhelo, nuestra sincera intención, nuestro deseo profundo. Esa debe ser nuestra lucha diaria para someternos a esa voluntad. A mí, con respecto a eso, me encanta el pasaje que se encuentra en Hechos 9, creo que 26, donde se narra que Pablo, después del resplandor del cielo y de la voz que le dijo que por qué lo perseguía, después de eso Pablo, temblando y temeroso, le dice a Jesús: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dice: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. De modo que el arrogante, el persecutor de cristianos, el asesino de cristianos, el violento, el acosador, Pablo de repente somete su voluntad a la voluntad de Cristo. Y así debe ser para nosotros, hermanos, que cada día, para cada cosa de nuestra vida, siendo mansos, nos sometamos a la voluntad de Dios y le preguntemos, como hizo Pablo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Pero el hombre o mujer no sujeta a la voluntad de Dios, están inclinados a regirse por su propia voluntad, por sí mismos. Y ese es un ideal, una idea moderna, a la cual muchos llaman libertad. Muchos seres humanos desean esa libertad y están inclinados a regirse por ellos mismos. Y el gran ideal de hoy es llamado libertad. Algunos otros visualizan el respeto a esa libertad como respeto a nuestra personalidad. Y muchos creen que siguiendo su propia voluntad y siguiendo lo que consideran su propia personalidad, pueden encontrar la felicidad y el permiso para hacer lo que venga en gana. Pero hermanos y hermanas, usted, si quiere obtener la vida eterna ante la puerta estrecha, ante Cristo, tiene que desechar todo eso, pues esa puerta no puede ser atravesada con semejante bulto, y menos caminar por el camino estrecho que lleva a la salvación. Por ello, la frase más importante que deberíamos aprender nosotros, los creyentes, sería esta misma: Señor, ¿qué quieres que yo haga? No lo que yo quiero. Concluyo aquí la predicación, hermanos y hermanas, porque se me ha sobrepasado el tiempo. Tengo otros bultos, otras maletas. No se imaginan la cantidad de bultos y maletas a los cuales referirme, pero tal vez en otra oportunidad pueda, con el tiempo suficiente, sin que me exceda con el tiempo que se ha definido en esta congregación para las predicaciones. Yo sé que hoy he afectado a algunas. Por ejemplo, a mi esposa, cuando le hablé de botar maletas y cajas de zapatos o cajas de ropa, he afectado a algunos. Pero yo espero que este mensaje que hoy he traído para ustedes sea un mensaje que les ayude a ustedes como me ayudó a mí a calibrarme. No sé si algunos conocen lo que es calibrar algo. Cuando uno habla de calibrar una máquina, es volver a acomodarla de manera que funcione bien, ¿verdad? Este mensaje, aunque ustedes no crean, al primero que ha calibrado es a mí mismo. Y yo se los compartí con mucho gusto. Que Dios los bendiga. Los dejo en manos de la pastora María Eugenia para que los despida. Gracias. Muchas gracias, Freddy. Bueno, Dios nos está calibrando. A todos, ¿verdad? Porque es un peregrinaje y hay que correr la carrera puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe, pero tenemos que despojarnos del peso y del pecado que nos asedia. Vamos a orar
Yo no sé si alguno quiere que oremos por alguna necesidad que usted tenga, o puede pasar aquí y podemos orar por usted. Ustedes son los que dicen, y si no, pues oro genérico. Bueno, vamos a orar por los enfermos y ustedes van a seguir esa oración. Recuerden que toda oración va dirigida al Padre en el nombre de Jesucristo. Padre, en el nombre de Jesucristo, hoy nos unimos a orar por los miembros de esta congregación Monte Hermón. Los sumergimos en la sangre de Cristo y te pedimos, Señor, que tú te glorifiques en nuestras vidas, y atamos y reprendemos en el nombre de Jesucristo y en la comunión del Espíritu Santo todo espíritu que esté afectando nuestras vidas a través de las enfermedades, de las dolencias y los dolores. Y hoy declaramos tu palabra que dice que Jesús en el Calvario llevó nuestras enfermedades, nuestras dolencias y dolores, y que por su llaga somos sanos. Así que tomamos autoridad y reprendemos en el nombre de Jesucristo todo espíritu de enfermedades físicas, mentales y emocionales, y lo declaramos en el nombre de Jesucristo. También reprendemos todo espíritu de envidia, de persecución, de injusticia y venganza en contra del pueblo de Dios y en contra de esta congregación, y tenemos autoridad para decir en el nombre de Jesucristo: por tanto, así dice Jehová el Señor, no subsistirá ni será. Y yo oro, Señor, por los que han de ser añadidos a esta iglesia, Señor, porque tú quieres que todos lleguemos al conocimiento de la verdad que es Cristo y su palabra. Yo oro, Señor, para que haya unidad en nuestras familias, Señor, y que haya armonía en nuestros hogares. Hoy declaro que lo que Dios une, que no lo separe el hombre. Y venimos orando por nuestra descendencia, porque tú quieres simiente santa, y le decimos al enemigo: no vas a tocar a nuestros hijos. Te lo ordenamos en el nombre de Jesucristo. No toques a nuestros hijos, no los vas a afectar con pecado, con enfermedades, con muerte. No los vas a sacar del camino. En el nombre de Jesucristo lo declaramos y bendecimos a nuestros hijos donde estén. Declaramos que son benditos en el campo, en la ciudad, en la salida y en la entrada. Declaramos que hay paz y santidad en sus vidas y que ellos te buscan a tiempo y fuera de tiempo. Yo oro, Señor, para que haya unidad en nuestras congregaciones. Señor, que haya unidad como elemento básico y amor. Señor, en el nombre de Jesucristo, y sobre todo que día a día te busquemos a través de tu palabra y a través de la oración. Señor, y también te decimos, como Pablo, el famoso Saulo que fue transformado en Pablo, ¿qué quieres que hagamos, Señor? ¿Qué es lo que tú quieres para esta congregación? ¿Qué es lo que tú quieres con nosotros? Oshabarasi bakaraso, urabasuri kasharakaso. Si tú hablas en lenguas, habla en lenguas, porque ese es el sonido del cielo. Por el Espíritu estás hablando misterios. Y si no, habla en español. Y también pídele a Dios que te dé las lenguas. Oh Shabara Basore Kataya, Yokora Basoy. Yo vengo orando por cada miembro de esta congregación y diciendo: Señor, guíanos. Irabasheka Roka Soka Tamamaya, Arraka Suka Toka Shekarika So, Anamakara Sheka Tuka Mamaraso, Arraka Suka Taka Nikarahaji Bukora, Arraka Soko Tomamaye, Arraka Toka Tukarasha, Anikaraka Soka Tokanai, Arraka Tuka Soy, Anakara Suka Taka 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 Tak, Unjikaraka Saka Toka Tohu,
yo vengo atando todo espíritu de muerte en el nombre de Jesucristo, tumba y Hades, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Si el enemigo ha venido por un camino, huirá por 7 delante de nosotros. Señor, haz que crezcamos en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ayúdanos, porque el pueblo que conoce a Dios, dice la palabra en Daniel, se esforzará y actuará. Señor, que cada uno de nosotros seamos personas esforzadas y que actuemos conforme a tu palabra y a tus designios. Señor, gracias, gracias. Oh, Sara, hermanos, el ayuno terminó ayer sábado, pero yo les sugiero, el ayuno debe ser un estilo de vida para el cristiano, mínimo una vez por semana. Y así que les digo, estos días son difíciles, hay demasiada idolatría, hay demasiado espíritu de muerte que está a nivel de aires y necesitamos orar y ayunar. Así que mi sugerencia como pastora es: no baje la guardia y busque la presencia de Dios, porque los días son malos. Yo creo que la otra semana voy a predicar y creo que el tema va a ser: la noche está avanzada. La noche está avanzada, el Señor está a las puertas y tenemos que estar alertas y no durmiendo, o como las vírgenes insensatas que les faltó aceite. Necesitamos aceite extra para irnos con el Señor. Todas tenían aceite, pero las sensatas tenían aceite extra. Eso es lo que necesitamos. Que Jehová los bendiga y los guarde. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ustedes y sus familias, tenga de ustedes misericordia y ponga paz, y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, dice la palabra en Filipenses, guarde vuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Hoy declaramos que somos benditos en el campo, en la ciudad, en la salida, en la entrada, en el ir y en el venir, y que si el enemigo viene por un camino, dice la palabra en Deuteronomio, huirá por 7 caminos delante de nosotros, y que si viene como río, el Espíritu de Jehová levanta bandera en contra del enemigo. Padre, gracias, te amamos. Jesús, te amamos, y Espíritu Santo, te amamos, y damos gracias. Una ofrenda de palmas al único que lo merece.